Fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Son las evidencias del pasado que se pueden considerar como la materia prima de los historiadores. El investigador no puede ver lo que ocurrió, solo puede aproximarse a los hechos por las referencias de quienes sí presenciaron el fenómeno en cuestión o mediante las investigaciones que otras personas han hecho al respecto. Las fuentes pueden ser de dos tipos, primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los documentos o testimonios originales que transmiten hechos del pasado, es decir, no han sufrido ninguna modificación. Se elaboraron en el tiempo en que sucedieron los acontecimientos que se están estudiando. Fuentes secundarias. Son las interpretaciones hechas por los historiadores mediante el uso de fuentes primarias. Se conocen también como indirectas o historiográficas y son aquellas que interpretan una fuente primaria. Aunque no fueron producidas en el periodo estudiado, se utilizan como recurso informativo y se evalúa el contexto en que fueron desarrolladas. Clasificación de fuentes por el tipo de formato. Estas son escritas, documentos, periódicos, diarios, cartas, obras literarias, impreso, manuscrito o digital. Iconográficas, obras plásticas, pinturas, esculturas, fotografías, grabados, ilustraciones, carteles, planos, mapas, estadísticas o gráficas y cine. Orales, directos, es decir, transcritos o grabados, entrevistas, discursos, programas de radio, canciones, cuentos, etc. Materiales, objetos cotidianos que pueden tener o no escritura, construcciones, objetos personales, herramientas, monedas, armas, etc. Y por último, naturales, plantas, huesos o restos de animales, huesos o restos humanos, minerales, etc. Disciplinas auxiliares de la historia. La historia necesita de las aportaciones de disciplinas y ciencias afines cuyas áreas de estudio contribuyan al análisis de los hechos y procesos históricos. Las disciplinas facilitan la construcción del conocimiento histórico, pues están especializadas en aspectos concretos del pasado. El investigador puede ampliar el estudio de las fuentes utilizando algunas otras disciplinas como las siguientes: paleontología, antropología, cronología, geografía, epigrafía, paleografía, etnografía, lingüística, numismática, genealogía, diplomática, entre otras. Construcción del conocimiento histórico. La construcción del conocimiento histórico abarca dos ámbitos: la investigación y la interpretación. Los historiadores comienzan con una inquietud por su presente y luego buscan su relación y orígenes del pasado. Una vez que han decidido qué tema investigarán, se dan a la tarea de conseguir información. Los testimonios o fuentes arrojan información, pero por sí mismos no aportan una explicación de los hechos o sus relaciones. La interpretación de las fuentes depende del historiador. Para verificar la autenticidad de las fuentes, es necesario seguir una serie de pasos para interrogarlas, establecer la relación con otras y comprobar las suposiciones que se planteen acerca del hecho histórico. De esta manera se puede construir el conocimiento histórico. Los pasos son: paso número 1, selección del tema y construcción de hipótesis. Paso número 2, búsqueda de fuentes y selección de información. Paso número 3, crítica. Se determina la autenticidad de las fuentes tomando en cuenta lo siguiente: la fecha del documento, quién lo emite y su ideología, nacionalidad o cualquier otro aspecto, si es de origen oficial o particular,
si es discurso, correspondencia, etc., razón por la que se elaboró y lenguaje que utiliza. También se hace la comparación de fuentes. El investigador podrá tener una visión más completa si compara los diferentes datos que proporciona una fuente primaria con la interpretación señalada en una fuente secundaria, lo cual aumenta la confiabilidad de ambas. Paso 4. Comprensión e interpretación. Conocer el contexto histórico dentro del cual se produjo una fuente permite analizarla, ya sea utilizando un método deductivo o inductivo. Deductivo. Se parte de una hipótesis y se buscan pruebas en las fuentes para confirmarla. Inductivo. Recopilan las fuentes y después se trata de dar una explicación a partir de ello. Paso 5. Reconstrucción y expresión. Al tener conocimiento del hecho histórico y dar respuesta a la pregunta planteada al inicio de la investigación, se elabora una síntesis, expresión del producto final de la investigación. Este contiene una introducción que describe el tema de investigación y lo justifique, presentando el tipo de fuentes que se usaron. Texto. Explicación de la investigación estructurada de manera lógica. Aparato crítico. Referencias a las fuentes consultadas, criterios utilizados o conceptos que se deban aclarar. Conclusión. Visión global de la investigación que confirma o niega la hipótesis. Y por último, bibliografía. Lista de todas las fuentes que se usaron para la investigación.